modificar. Y el momento de empezar a hacerlo es ahora. En ese momento empezamos, quizás mi esposo desde antes, a entender un poco de los negocios digitales y yo asumí el compromiso y espero que ustedes también me acompañen en esto, si están escuchando por ahí esta sala por primera vez. Ahí se ve bien. Sergio, Debo, perfecto. Quiero que me acompañen en esto. Ustedes saben que existe un Messi, ¿no es cierto? Messi hay uno solo y Messi es muy bueno, pero se tomó de manera profesional lo que sabía hacer. Entonces, hoy les pido que se puedan permitir tomar esto también con seriedad y con algo de profesionalidad para que les pueda dar esos resultados que ustedes quieren, para que no sigamos viendo si funcionamos o no, o si esto me da resultados, si no me da resultados, porque así nunca vamos a poder llegar al lugar donde queremos estar. Y siempre vamos a estar viendo la vida del resto de las personas y diciendo cómo me gustaría ser Messi, cómo me gustaría ser fulanito de tal. Entonces, asumamos hoy el compromiso de aprenderlo y de tomar esto de manera seria. Esto me llevó exactamente 5 años, hasta hace unos días, de conseguir toda esta información. Algunas son en base a lo que encontré por internet y la mayoría es en base a experiencia, que creo que es la mejor escuela del mundo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo generar riqueza en el año 2025. Y ustedes van a ver que cuando hablamos de riqueza estamos hablando de una parte monetaria y también de tiempo, porque ustedes díganme ahí, el tiempo que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no es algo de valor también? ¿No sería interesante empezar a tomarlo en la misma medida que tomamos el dinero? ¿A qué le estamos dedicando nuestro dinero? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Entonces, cuando explico y pongo este título acá de cómo generar riqueza, me estoy refiriendo a esas dos cosas, a tiempo y dinero, que nos permiten tener la calidad de vida que tenemos. Yo puse acá 3 opciones porque me parece que al día de hoy son las únicas 3 formas que nosotros tenemos de lograr esas dos cosas. Y por favor, quiero que no me malinterpreten si ven alguna cosa que por ahí les choca, como a mí me chocó en un principio descubrir cosas que nunca le había prestado atención o no me había puesto a pensar seriamente en este tema. Y lo hago con todo el respeto del mundo porque yo también estuve en esa situación. Si bien hoy me dedico pura y exclusivamente a los negocios digitales, como les decía, hace 6 años atrás no tenía esta información y también estuve en un trabajo tradicional que me permitió crecer muchísimo. Simplemente no era lo que me iba a permitir tener la calidad de vida que tengo hoy. Así que es con todo el respeto del mundo que se los estoy compartiendo y es simplemente información. Fíjense si empezamos a ver la forma de monetizar cuánto es la inversión de tiempo que le tenemos que dar a cada una de estas opciones. Por ejemplo, un trabajo tradicional, un negocio físico y un negocio digital. Si a alguno se le ocurre otra forma que tengamos de generar dinero o tiempo, escríbanmelo acá por favor en el chat. Yo solamente encontré estas 3 opciones. Si tomamos, por ejemplo, un trabajo tradicional y pensamos cuánto tiempo le estamos dando, yo tomé acá un promedio, puede ser más o puede ser menos en algunos casos, pero hay un promedio de 8 a 12 horas por día que le dedicamos y quizás dependiendo de dónde estemos trabajando, si no tenemos por ahí la suerte de tener el trabajo al frente de nuestra casa, que es algo que me pasó mucho en Buenos Aires, también yo contaría las horas de viaje, ¿no es cierto? Porque acá hay mucha gente de Buenos Aires conectada y no me van a dejar mentir que para llegar a un trabajo en Buenos Aires son mínimo 2 o 3 horas. Entonces son 2 o 3 horas de ida, 2 o 3 horas de vuelta, más esas 8 a 12 horas que trabajamos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y acá puse 60 a 65 años es el promedio donde una persona se puede llegar a jubilar, ¿no es cierto? O es el promedio de lo que una persona que tiene un trabajo tradicional aspira. Bueno, estoy hasta los 60, estoy hasta los 65 años y mi meta es la jubilación. Que esa jubilación sea por ahí mi futuro. En un negocio físico, la inversión del tiempo pueden llegar a ser las mismas, de 8 a 12 horas por día. Y acá lo puse en signo de preguntas porque es muy relativo. ¿Por cuánto tiempo haríamos o trabajaríamos para nuestro propio negocio físico y que eso nos permita proyectar la calidad de vida que queremos? Recuerden que estamos hablando de generar riqueza. No estamos hablando solamente del hoy, sino de lo que proyectamos a futuro. Yo puse un aproximado quizás de 20 años porque es lo máximo que he escuchado que una persona se programe para construir un solo negocio físico. Quizás si son franquicias o si una persona decide crear otros negocios físicos, pueda llegar a ser un poco más. Pero ese es más o menos un promedio según lo que busqué en internet. Ahora, un negocio digital, en base a mi experiencia y en base, tomé de ejemplo a una persona que hace poquito empezó, que vive acá cerca de casa y que tiene un negocio físico, entonces le pedí a Esteban, no sé si por ahí está conectado y quiere comentar ahí en el chat, que lo compare con su negocio físico, que es una barbería. Entonces lo tomé de ejemplo a él, que hace poquito que empezó, hace unos 6 o 7 meses, y él me fue contando, bueno, comenzó dedicándole solamente 2 horas por día. ¿Por qué se le puede dedicar 2 horas por día a un negocio digital?
porque justamente te da esa posibilidad de que lo puedas hacer apalancado ya a la fuente de ingresos que tenés. Y eso es lo que te permite ir generando tu calidad de vida, ir incrementando esa calidad de vida y no tener que dejar y abandonar, como yo hice en mi caso, que no es un muy buen ejemplo, gendarmería e irme sin nada. Entonces, a partir de las 2 horas, uno puede empezar a dedicarle sin dejar nuestra fuente principal de ingresos. Y yo puse acá un promedio de por ahí lo máximo que he escuchado de una persona que ha estado en un negocio digital porque ya construyó esa riqueza, ya construyó ese patrimonio y esa calidad de vida que tiene. Lo máximo que he escuchado en este proyecto que al finalizar esta capacitación van a tener la oportunidad de escuchar son 10 años. Entonces, fíjense cómo nadie dice que está bien o que está mal una cosa o la otra, sino cómo se van achicando los tiempos. ¿Y por qué creen que pasa esto? Yo lo entiendo un poco por la tecnología, porque la tecnología, el Internet, nos permite avanzar muchísimo más rápido en un montón de cosas. Ahora, la inversión del capital de un trabajo tradicional, pueden sacarle captura a esto, pueden buscar después la información también por Internet, que van a encontrar lo mismo. En un trabajo tradicional, quizás la inversión monetaria que tenemos que hacer de capital pueden llegar a ser los costos fijos, como por ejemplo la movilidad, la comida, si necesitamos llevarnos la comida, etcétera. Y por ahí, en un negocio físico, la inversión de capital, si hay alguien conectado acá que me pueda también dar su ejemplo, si tiene un negocio físico, un negocio tradicional, son de $10.000 en adelante. Con menos de eso, hoy lamentablemente no se puede abrir un negocio físico. Entonces, más o menos ese es el capital que una persona necesita para construir riqueza con un negocio físico. Recuerden que este ejemplo lo tomé de esta persona que es barbero y más o menos fuimos sacando los números con él. Ahora, esta misma persona, para empezar en un negocio digital, necesitó un promedio de $1.500. Claro, por eso una persona con un negocio físico vio una gran oportunidad en un negocio digital, porque era, ya estamos viendo acá dos ventajas, ¿no es cierto? Menos capital, menos horas dedicadas y obviamente mucha más rapidez para llegar a esos resultados. ¿Por qué? Si acá vamos al retorno, vemos que en un trabajo tradicional, si tomamos a ver cómo podría ser un retorno en un trabajo tradicional, no hay una forma de calcularlo, porque por lo general el trabajo tradicional lo usamos para pagar cuentas, lo usamos para pagar lo que necesitamos para vivir. Entonces no es como que llega un final y tenemos todo de vuelta a lo que tuvimos. No lo hay. Pero yo puse de ejemplo acá una jubilación porque es lo que la mayoría de las personas que dedican muchos años a un trabajo tradicional esperan. Que hoy en día todos saben que el promedio de una jubilación son 500.000 pesos. Entonces, fíjense, justamente que 500.000 pesos es diferente por ahí si uno lo logra de acá a los 60 o 65 años. Imagínense una persona que está empezando a trabajar a los 20. Todo el camino que le queda por recorrer para llegar a esa jubilación, que hoy en día es eso lo que nos da, ¿no es cierto? En un negocio físico el retorno por ahí es al año y medio, 2. Escuche a la mayoría de las personas que tienen negocio físico hace muchos años que dicen exactamente lo mismo. Que el retorno recién de todas esas inversiones que uno tiene que hacer y gastos que por ahí tiene es después del año y medio. ¿Qué quiere decir? Que después de un año y medio o 2 vamos a empezar a ver un buen ingreso por ese negocio o por esa inversión de $10.000. Lo que pasa en un negocio digital es totalmente diferente porque la inversión es menos y por lo tanto también por la forma de trabajo se acorta el tiempo en el que lo podemos lograr. Y ustedes me van a decir, ¿en 5 meses se puede recuperar esos $1.500? En 5 meses o menos, depende de cada persona. Yo les puedo decir en una semana o 2, porque he visto gente que lo ha hecho, pero quizás si todavía no conocen bien la información y si no saben bien cómo es el movimiento, les pueda llegar a sorprender y no se lo crean. Entonces, directamente les digo 5 meses, que es lo máximo que uno puede llegar a trabajar para llegar a esos $1.500 y tranquilamente se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el ingreso de este tipo de personas? En un trabajo tradicional, hoy en día en Argentina, el salario mínimo vital y móvil es de 322.000 pesos. Eso es el salario mínimo vital y móvil. Ahora ustedes me dirán, bueno, Flor, pero no ganamos 322.000 pesos. No, obviamente que no. Muchas personas sí, lamentablemente, pero supongamos que una persona puede llegar a ganar con toda la suerte, como por ejemplo en una fuerza de seguridad, 1.300.000, 1.400.000. Eso quiere decir que si una persona hoy está necesitando 1.400.000 para pagar sus ingresos, su calidad de vida, va a pasar a jubilarse por menos de la mitad de lo que está ganando. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que hay mejoraría su vida con esa jubilación, con ese retorno? ¿O al contrario? A mí los números, chicos, me dieron claridad. ¿Claridad de qué? De en qué estaba invirtiendo mi tiempo. De cuánto tiempo estaba dejando pasar sin darme cuenta de esto. Y acá, bueno, Esteban más o menos me comentó un ingreso promedio de un negocio físico. Puede ser entre el 1.200.000, el 1.400.000, descontando los gastos que tiene un negocio físico, ¿no es cierto? Un negocio físico necesita monotributo hoy en Argentina, necesita pagar el alquiler, luz, agua, los materiales que tenga ese negocio, por ejemplo, una barbería, peines, las cortadoras, ver que todo esté funcionando.
empleados por ahí también. Entonces, quizás se gana un poco más que esto, pero descontando todos los gastos que hoy en día tiene un negocio físico en Argentina y quizás también algunos otros en otros países, 1.200.000. Ahora, un negocio digital que no tiene gastos fijos porque no es necesario tener un negocio físico, un alquiler. De hecho, yo tengo mi oficina armada en mi casa, tengo una casa de varias habitaciones justamente para tener una que uso de oficina y te da la posibilidad por ahí de no tener que pagar ciertos gastos que te consumen mucho de ese ingreso que uno tiene. Entonces, en negocios digitales no tenemos ese gasto de un lugar para alquilar, no tenemos el gasto del gas, de la luz o del alquiler, porque termina siendo lo mismo, de empleados tampoco. No necesitamos nada más que una computadora, un celular con internet y podemos empezar a generar desde quizás un promedio $1.500 en adelante, que es lo que esta persona viene generando por mes. Recuerde que esta persona empezó hace 5 meses, 6 meses más o menos a desarrollar un negocio digital. No estoy poniéndome a mí de ejemplo que al llevar muchos más años quizás ese ingreso es mucho mayor, como en cualquier trabajo. Ahora, vamos a ver un poquito de las contras, ¿no? Porque uno dice, ay, pero estás contando todo lo lindo, Flor, de los negocios digitales, así a todo le dan ganas de empezar. O uno ahí dice, algo raro hay acá, no puede ser que sea todo lindo. Para mí, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, todo tiene sus ventajas y desventajas, chicos. Acá nadie está diciendo que algo esté bien o mal. Simplemente hay cosas que tienen quizás más beneficios para lo que queremos conseguir y cosas que tienen menos. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que hace 10 años que están en Gendarmería, que empezaron conmigo en el 2015 y yo me fui al poquito tiempo. Entonces, no es que Gendarmería está mal, simplemente yo no pude ver los beneficios o vi más desventajas que ventajas y no está mal ninguna de las dos cosas. Entonces, tómenselo también de esa manera y por eso la pregunta, ¿con cuál estilo ustedes se identifican más? En un trabajo tradicional, el riesgo, ¿cuál puede ser? Quizás la inflación, en Argentina muchísimo, decae la calidad de vida, porque ¿qué pasa cuando tenemos mucha inflación? Lamentablemente los sueldos no suben a ese nivel y por ende tenemos que dejar de ahorrar, quizás no tener los mismos productos alimenticios que antes, quizás en vez de comprar una super gaseosa, compramos una de menos calidad. A eso me refiero con empezar a bajar la calidad de vida. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, yo lo he vivido, yo me he visto viendo los números en el súper y bajando de calidad de vida, y ahí me daba cuenta, ¿no? Cómo estamos programados para eso, para seguir estando en malas condiciones en vez de asumir el compromiso de decir, ¿cómo puedo hacer para mantener la calidad de vida que quería o la calidad de vida que estoy teniendo? Ahora, en un negocio físico, ¿cuáles son los riesgos? Perder el capital, tanto de tiempo y dinero. Recuerden que dijimos dos cosas para los negocios. Deudas, puede ser que una persona estuvo poco tiempo y no llegó a pagar las deudas que necesitó o los préstamos que tuvo que pedir o que le quede debiendo a empleados. Bueno, hay un montón de factores. Yo puse algunos ejemplos acá que pueden ser también por los costos fijos. Hay un alquiler, un contrato que se tiene que terminar de pagar y si no gano plata en el negocio físico, el alquiler se tiene que pagar igual y esas empiezan a ser deudas, ¿no es cierto? En un negocio digital, exactamente lo mismo. ¿Qué es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que podemos tener? Que muchas personas me preguntan, Flor, ¿pero es seguro eso que estás haciendo? Nada es seguro en mi vida, nada. Creo que ni en la de ustedes tampoco, ni siquiera la vida. Chicos, nadie tiene asegurado el mañana acá, absolutamente nadie, ni con toda la plata del mundo. Entonces, todo tiene un grado de riesgo, pero podemos tener información para que quizás ese riesgo se vaya achicando un poco, a tener menos margen de riesgo. Entonces, el riesgo que tenemos acá también es lo mismo que en un negocio físico. Quizás perder el capital de inversión y el tiempo que le dedicamos, dependiendo cuánto tiempo intentamos dedicarle y no tuvimos resultados. Y acá hay algo que no puse, pero sí muchas personas me han preguntado y les he contestado esto mismo. El riesgo es no poder dedicarle el tiempo que necesita al proyecto y que obviamente no genere esos beneficios que queremos generar. No sé en qué momento de la vida asumimos que abrir un negocio digital es solamente invertir dinero. Por favor, hoy les quiero llevar este nuevo concepto, que no se mareen con toda la información que hay en las redes sociales. Jamás fue así. Todas las personas que estamos acá conectadas y que tuvimos resultados, lo tuvimos por dedicarle tiempo, por crecer, por capacitarnos, por rodearnos de otras personas mejores, etc. Aquí en la parte de beneficios, yo puse los 3 puntitos porque me gustaría que ustedes me digan por ahí qué beneficios tenemos con un trabajo tradicional. Yo ya les conté uno que vi. A mí, en lo personal, empezar a trabajar en Gendarmería me permitió subir un escaloncito en la vida. Tuve algunas cosas que nunca había tenido en la vida. Entonces fue un beneficio. Yo no conocía nada de todo esto y para mí fue una buena herramienta para poder dar ese saltito, dejar mi casa y por ahí esas cuestiones. Ustedes, ahí en el chat, coméntenme por favor qué beneficios podemos llegar a tener de un trabajo tradicional que quizás otras formas de generar riqueza no las tienen. Acá voy a ir leyéndolos. José González pone aporte previsional, te ayuda en el futuro, bien. Me imagino que se refiere a esto mismo que estábamos hablando, de la jubilación, perfecto. Eso está bueno. No sé si a alguien más se le ocurre otra cosa distinta.
Vayan poniéndolo ahí por el chat y mientras vamos siguiendo con el negocio físico. ¿Qué tiene de ventaja o de beneficio un negocio físico? Quizás construir algo propio, porque ¿qué pasa cuando uno empieza a emprender? Que esto surgió mucho por ahí en la época de la pandemia. Uno dijo, o yo, no sé si a usted le pasó, yo no quiero trabajar más para otro, yo quiero empezar a emprender. Y se puso de moda emprender, entonces todos se ponían negocio, todos empezaban a hacer algo diferente. Gracias a Dios, no importa si le fue bien, si le fue mal, lo bueno es que cambiamos ese chip, empezamos a pensar en construir algo para nosotros. Así que eso es un gran beneficio para mí, que podamos tener ese crecimiento mental de empezar a construir algo por nosotros. Ahí dice prestaciones de salud, muy bueno en beneficio del trabajo tradicional. Trabajé 15 años en la industria y en lo económico ninguna, en otros aspectos sí. Ah, bien. Un ingreso fijo y predecible, dice Uriel, perfecto, es bueno eso. Eso con respecto al trabajo tradicional. Ahora, ¿qué beneficios les puedo decir con respecto a un negocio digital? Hay miles y depende de cómo cada uno lo vea, pero acá, por ejemplo, yo puse bajo capital de inversión. No hay costos fijos. Uno cuando hace una inversión no tiene que seguir reinvirtiendo o pagando costos fijos como en un negocio tradicional. Ya depende de cada uno de lo que se proyecte hacer. Mayor libertad, por esto justamente de que hay flexibilidad, no es que uno necesita estar de 8 a 12 horas, sino que cada uno lo va administrando de acuerdo a su vida. No es algo en lo que nosotros tengamos que dejar toda nuestra vida cuando empezamos, sino al contrario, ver de qué manera lo podemos incorporar a la vida que ya tenemos. Recuerden que esto es algo para mejorar la calidad de vida, no empeorarla, no nos confundamos con eso. Ahí Cristian pone, a mí me dio libertad, estoy hace un mes acá en Buenos Aires y se puede seguir ganando. Bueno, Cristian es de Córdoba, se adapta a los tiempos, perfecto, vayan poniendo todo ahí en el chat. Ahora, el tipo de ingreso de un trabajo tradicional siempre, lamentablemente, va a ser por debajo de la inflación. Ese es el tipo de ingreso que tenemos en un trabajo tradicional y por eso quizás los beneficios no son lo mismo que en otras formas de monetizar. En el negocio físico es ilimitado, pero depende mucho de la capacidad de cada persona. ¿No les ha pasado a ustedes que en la misma ciudad o en el mismo pueblo ven que se abren dos kioscos en lugares diferentes y uno cierra al año o menos de un año y el otro sigue? Se abre otra sucursal, tiene empleados, empieza a tener más heladeras, un montón más de cosas para ofrecer. Bueno, eso claramente porque este tipo de ingreso es ilimitado, pero depende de la capacidad y el crecimiento que le quiera dar cada persona. Y lo mismo exactamente pasa en un negocio digital. ¿Cómo puede ser? Decía yo, está bien. Yo decía al principio, honestamente, yo les digo cómo pienso hace 6 años, ¿eh? La idea es transmitirles con esto lo que fui aprendiendo. Yo decía, está bien, Sergio no sabe nada, no me lo puede explicar todavía, se lo ve muy entusiasmado, raro verlo tan entusiasmado, pero debe ser algo bueno. Pero si yo veo que hay gente que está ganando, ¿y cómo hace esa gente entonces para ganar? Pero acá hay gente que me está diciendo que no, que los negocios digitales no funcionan porque yo estuve un mes y yo probé con esto y era una estafa. Y sí, chicos, hay. Lamentablemente eso no lo puedo evitar y no me puedo hacer responsable de los, entre comillas, negocios o estafas que hay en Internet. Solamente les puedo compartir el proyecto que desarrollo hace 5 años, porque hace 5 años que lo vengo construyendo y hay personas que llevan mucho más tiempo y que son conocidos míos. Entonces, lamentablemente, van a haber un montón de cosas que no funcionan, pero también van a haber cosas que funcionan. Entonces, ¿qué hago yo? Decía en mi cabeza, para ser parte de los que sí funcionan, de los que sí tienen resultados. Y por eso les digo que es importante abrir la mente y empezar a pensar en ganar. Basta de eso que nos hicieron creer de que tenemos que ver si funciona o que siempre tenemos que estar viendo el lado negativo de las cosas. ¿Por qué yo les cuento esto, chicos? Porque desde mi experiencia, yo estuve 1 año y 7 meses en un trabajo tradicional, que fue, en este caso, gendarmería. No llegué a los 2 años. Nunca recuperé el tiempo ni el capital que necesité para empezar. Que los que ingresaron a una fuerza saben que se piden muchos estudios médicos y un montón de cosas que se tienen que pagar. Jamás. ¿Estoy mal con eso, enojada? Para nada. Agradezco profundamente haber ingresado, lo conocí a mi esposo, gracias a eso empecé a crecer, pero tampoco me veía sinceramente jubilándome. No me veía teniendo 60 o 65 años y jubilándome para cobrar lo que hoy se está cobrando. Entonces fue una cuestión de decisiones. No acompañaba la calidad de vida que quería tener y que es la que hoy tengo. Un negocio físico, lamentablemente, nunca pude conseguir un capital como para iniciar ya en un negocio físico. Me era muy difícil hace unos años atrás llegar a unos $10.000. Ustedes imagínense que cuando empecé esto, plena pandemia, yo estaba sin trabajo, yo ya no estaba en Gendarmería, entonces conseguir $10.000 era prácticamente imposible, no había forma de generarlo. Entonces, desde mi experiencia no les puedo transmitir mucho de un negocio físico porque no tuve la posibilidad de iniciar algo así, pero sí les puedo transmitir los 5 años que llevo en este proyecto que justamente Lili ahora en un ratito les va a compartir. Como les decía, pude empezar a sostener una calidad de vida, pude empezar a dejar de tener deudas, a eso que me pasaba antes que cada vez ahorraba menos, porque cada vez me alcanzaba para ahorrar menos, acá cambió totalmente, al contrario, pude empezar a ahorrar más, a sacar esas deudas, a tener una mejor calidad de vida. Y esto es importante.
Porque los negocios digitales no solamente te permiten generar ingresos para hoy, sino justamente este proyecto que Lili les va a compartir me permitió construir un patrimonio y por eso tengo esta tranquilidad, no solamente por lo que vivo hoy, sino por lo que voy a vivir en un par de años, un patrimonio de más de 24 millones de euros. Yo estos números ni siquiera los podía contar, no sabía cuántos ceros eran y me empezaron a gustar, así que aprendí, como les dije, a manejar números grandes porque me permitió esto empezar a hacer inversiones a mediano, largo plazo. Saben que los libros de educación financiera dicen algo fundamental. Jamás te vas a hacer millonario con algo que te esté generando ingresos ahora. Tenés que invertir, dejar que eso trabaje unos años, unos 3, unos 4, unos 5 años para dar ese salto en tu vida. Y a mí eso me quedó grabado totalmente. Y por eso desde hace 5 años solamente hago negocios digitales y ya no dependo de un trabajo tradicional. Me gustaría también que muchas personas lo puedan tener, que muchas personas lo puedan construir, pero no les voy a mentir que no todos los que están conectados acá lo van a poder lograr. Va a depender de cada persona, de las decisiones que tomen, de las herramientas que puedan utilizar. Y acá tengo algunas para decirles también a ustedes, que a mí me sirvieron mucho, por si a ustedes también les sirve y los quieren aprovechar, para generar riqueza con negocios digitales, que hemos visto, hemos comprobado con los números, que no mienten, que hoy en día es la mejor herramienta que tenemos para crecer, la mejor herramienta que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Con mentores, con comunidades, con capacitaciones, hay eventos, hay metodologías que funcionan estilo franquicia, como la que yo hago, que no necesito crear nada, que no necesito saberme todo para poder empezar, simplemente seguir una metodología. Entonces, si uno empieza a aplicar este tipo de herramientas, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, pero créeme que este 2025 vas a empezar a generar riqueza y tu 2026 va a ser totalmente diferente. Quizás vos hoy me digas, claro, pero esta chica nació para esto, esta chica sabe explicar todo. Esta chica no sabía explicar nada. Y si hay alguien conectado que me conoció cuando estaba en gendarmería, saben que era la más tímida de mi promoción. De todos los que éramos, era la que menos hablaba, porque no tenía nada para contar. Acá estamos con mi esposo, ya pueden ver que muy buena calidad de vida no tenía, no estaba muy contenta ahí, disculpen la foto, pero son las fotos por ahí que encontré, pero ¿saben qué? Nunca, pero nunca me quedé determinada por el lugar donde estaba. Yo sabía que si antes me iba del sistema, antes iba a poder hacer la diferencia, pero tenés que tomar acción, tenés que decidir. Me gusta muchísimo viajar, así que estos 5 años los he dedicado a viajar, a conocer lugares en el mundo y me faltan muchísimos lugares por conocer. Ahí con mi esposo ya estuvimos en más de 10 países, el año pasado estuvimos un mes en Europa, ya tuvimos esa posibilidad porque tanto yo como mi esposo nos dedicamos 100% a este proyecto. Y no se trata solamente de conocer los lugares, sino de tener la libertad de estar allá y decir, listo, me quedo 2 semanas más y vamos a conocer 3 países más. De eso se trata, eso les quiero compartir. No solamente generar ingresos, sino construir esa vida que quieren vivir. Van a haber un montón de personas más afuera ganando muchísimo más de lo que gano yo. Eso se los puedo asegurar, no hace falta mucho para darse cuenta. Pero créanme que pocos lugares he encontrado donde se pueda tener esta libertad, donde yo hoy pueda estar enseñándoles a ustedes también cómo hacerlo y no solamente estar haciéndolo para mí, sino también poder ayudar a otras personas. Así que no hay nada más lindo que eso y quiero dejarlos con esto, que son tus decisiones, no tus condiciones, las que van a determinar tu futuro. Así que muchísimas gracias a todos, espero que les haya recontra servido esta información como a mí.